Era una tarde de silencio inusual, donde la luz dorada del sol se extendía perezosa por el taller de Rafael. Isabela, acostumbrada al ritmo frenético de la casa, se encontró por primera vez en mucho tiempo envuelta en una serenidad que parecía extraña y reconfortante al mismo tiempo. Sentada bajo la sombra de un árbol, podía escuchar el susurro de las hojas, el murmullo del viento, y por un momento se permitió olvidar las presiones del día a día. Era casi como si el mundo le regalara un raro instante para respirar. En ese escenario tranquilo, Isabela sintió algo que hacía mucho no experimentaba: un leve toque de libertad. Entonces, como una ola que rompe un lago tranquilo, apareció la figura de Leonardo. Un hombre de semblante sereno, pero con ojos que ocultaban tormentas. Era amigo de Rafael, siempre discreto, siempre servicial, pero aquel día parecía llevar algo más en su presencia. Con una sonrisa que mezclaba sorpresa y una extraña ternura, Leonardo explicó que había venido a ayudar con algunos arreglos en el taller. Isabela lo recibió con cortesía, pero algo en su llegada rompió la armonía de aquella tarde. No era incomodidad, sino un cambio casi imperceptible en la atmósfera, como si una nota de una melodía desconocida hubiera sido tocada. Leonardo se acercó a la mesa de trabajo, donde las herramientas estaban cuidadosamente organizadas, y comenzó a trabajar. Entre ajustes y golpes suaves de martillo, hizo preguntas simples, pero cargadas de intención. ¿Cómo has estado, Isabela? La respuesta llegó vacilante, acompañada de una sonrisa tímida, como si ella no estuviera segura de que alguien realmente quisiera saberlo. Sin embargo, la insistencia gentil de Leonardo la hizo bajar la guardia. Compartió historias de su propia vida, de desafíos enfrentados y sueños postergados, creando un ambiente donde la vulnerabilidad parecía natural. Cada gesto de Leonardo parecía tener un peso especial. Cuando entregó a Isabela una pieza reparada, sus dedos se rozaron brevemente, y ese simple contacto llevaba una energía que ella no sabía explicar. Había algo en sus palabras, en la forma en que miraba directamente a sus ojos al hablar, que hacía que Isabela sintiera que por primera vez en mucho tiempo realmente estaba siendo vista. Ella percibió que la serenidad de aquella tarde no había sido rota por la presencia de Leonardo, sino transformada en algo más profundo y complejo. A medida que el sol comenzaba a esconderse tras los árboles, el taller parecía ser engullido por una penumbra que solo intensificaba la cercanía entre ambos. Isabela, todavía sosteniendo la pieza reparada, notó que Leonardo permanecía cerca, su mirada fija, cargada de algo que parecía arder por dentro. ¿Sabes, Isabela? A veces es en el silencio donde descubrimos lo que realmente nos falta, murmuró con una voz grave y vacilante. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de una confesión que no se atrevía a completar. Isabela sintió su corazón acelerarse, como si cada latido resonara en ese espacio reducido entre ambos. Era un impulso irracional, casi como una fuerza mayor que la guiaba. No sabía si era el tono de las palabras de Leonardo o el magnetismo que parecía emanar de él, pero cuando dio un paso hacia ella, no retrocedió. Sus dedos rozaron levemente su brazo, y el calor de ese toque se extendió por su cuerpo como fuego. Cuando finalmente sus labios se encontraron, fue como si todas las palabras que no podían ser dichas fueran reemplazadas por un momento cargado de urgencia y deseo. La conexión entre ellos, tan inesperada como inevitable, explotó en una intensidad que ninguno de los dos parecía poder controlar. Mientras el silencio volvía a llenar el taller, Leonardo se alejó lentamente, con los ojos aún fijos en los de Isabela. Sin decir una palabra, caminó hasta su mochila, sacando algo que parecía simple, pero que llevaba un peso indescriptible. Era una pequeña escultura de madera,
trabajada con detalles tan delicados que parecía casi viva. «Hice esto pensando en ti», confesó con una voz ronca por la fuerza del momento. Isabela tomó el regalo en sus manos, sintiendo la textura suave e imperfecta del objeto. Era una figura de una mujer sosteniendo un ramo de flores, y cada curva parecía desbordar la esencia de lo que él veía en ella. El gesto la dejó sin palabras. Isabela sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas mientras sostenía la escultura contra su pecho, como si fuera una extensión del propio Leonardo. «Es hermosa. ¿Cómo lo sabías?», susurró, su voz entrecortada por la emoción. «Porque te veo, Isabela», respondió él acercándose de nuevo, su presencia ardiendo como una llama incontrolable. En ese instante, comprendió que ese regalo era más que una obra de arte. Era una declaración silenciosa, un reflejo de todo lo que había quedado implícito. Las palabras no eran necesarias, pues el vínculo que los unía trascendía cualquier explicación. Cuando Leonardo finalmente partió, dejando el taller envuelto en una calma casi irreal, Isabela permaneció allí, sola, con la escultura aún en sus manos. El torbellino de emociones que ahora la invadía era tan intenso como abrumador. El deseo aún ardía en su piel, pero el peso de la realidad comenzaba a hacerse sentir. «¿Qué estoy haciendo?», murmuró para sí misma, como si buscara encontrar un ancla en medio del caos. Pensaba en Rafael, en todo lo que habían construido juntos, pero también en el vacío que hacía tiempo intentaba ignorar. Cada detalle de aquel encuentro la perseguía. El roce, la mirada, el regalo. Era como si todos sus sentidos hubieran despertado de golpe. Se odiaba por sentir ese torbellino de deseo, pero tampoco podía negar la intensidad con la que aquello la hacía sentirse viva. ¿Y si solo fuera un momento? Algo que pudiera guardar en secreto, lejos de los ojos de todos, como una llama que ilumina brevemente antes de apagarse. Pero el pensamiento de Leonardo, de su mirada que parecía ver todo lo que ella escondía, hacía que el fuego creciera aún más. Isabela caminó hasta el espejo de la sala, sosteniendo la escultura como si fuera un pedazo de su alma. «¿Quién soy ahora?», preguntó a su reflejo, con los ojos llenos de preguntas que ninguna respuesta parecía alcanzar. Sabía que la culpa vendría, sabía que aquello tenía el poder de derrumbar todo lo que conocía, pero, en el fondo, había una pregunta que no abandonaba su mente. ¿Sería posible sentirse tan completa y tan perdida al mismo tiempo? Y mientras la noche caía afuera, comprendió que el conflicto interno apenas estaba comenzando. En el corazón de aquella confusión, Isabela supo que las decisiones que tomara definirían mucho más que su futuro. Revelarían quién era en realidad. Las emociones desbordadas, los secretos ocultos y el vacío que intentaba ignorar formaban un entramado que ahora exigía ser desenredado. Tal vez la respuesta no residía en elegir entre Rafael o Leonardo, sino en enfrentarse a sus propios deseos y miedos. Mientras abrazaba la escultura, un símbolo de lo dicho y lo no dicho, una chispa de claridad se encendió. Este viaje apenas comenzaba, y el verdadero desafío sería reconciliar su corazón con su conciencia.